Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien controversial y tenemos dos personas que me acompañan en el día de hoy para tocar un tema súper especial que son los fondos de inversiones versus los bienes raíces. Y queremos saber qué genera más riqueza. Tenemos a Alberto de la Fuente y Tony Musi que me acompañan en el día de hoy y queremos desmenuzar este tema para ver qué nos encontramos con esto en el día de hoy. Tony, Alberto, bienvenidos. Gracias, Susana. Sí, definitivamente, como lo has dicho, fondo de inversiones es un tema interesante y tenemos un especialista, el economista Alberto de la Fuente, quien es toda una autoridad en temas de economía y sobre todo en estos temas y a nivel de inversiones también. Así que bienvenido, Alberto, y vamos a conversar y desmenuzar todos estos temas para que la audiencia pueda entender cómo se invierte, qué deben vigilar y los mecanismos por los cuales hacerlo. Bienvenido, Alberto. Bueno, gracias a los dos, les dejo un saludo y también un saludo a toda la gente que va a estar conectada o que lo va a ver en las repeticiones. Voy a intentar responder las preguntas, ojalá que no sean tan difíciles, así que vamos a eso. Muy bien. Perfecto, listo. Bueno, Susana, vamos a compartir la pantalla. En este momento vamos a compartirles a ustedes esta portada que tenemos, lo que es el fondo de inversiones versus bienes raíces. ¿Qué hago? ¿Tomo mi dinero, mi capital, lo invierto en fondo de inversiones o lo coloco en ladrillo? Esa es una pregunta muy común. ¿Y qué genera más riqueza? Vamos a dar ese titular, Alberto. Así que si quieres, inicia para ti. ¿Qué crees tú que pueda generar más riqueza? A ver, si respondo así, se acaba el webinar. No, pero el titular, el titular. A ver, no, más que para no acabar el webinar en un minuto, hay que analizar bastantes factores que creo que lo vamos a ver durante todo este proceso y los minutos que estemos conversando, porque el que genera más, cuidado, porque hay veces que nos vamos a encandilar por un flujo positivo mensual, pero también hay que empezar a analizar temas de rentabilidad a largo plazo, riesgo, seguridad, estabilidad, son muchas cosas. Por eso en economía siempre decimos depende. Frente a cualquier decisión dual, decisión comparativa, todo depende. ¿Qué es mejor? Depende. ¿Qué es más? Depende. Así que ojalá que lo vayamos desmenuzando acá. Sí, depende de lo que busque el inversor en este sentido, porque definitivamente una cosa son los fondos de inversiones y otra cosa son los bienes raíces, aunque vayan hacia un fin común, pero tienen dos vías diferentes y eso es lo que vamos a hablar con Tony y con Alberto en el día de hoy, ¿correcto? Sí, y esa es la palabra favorita de Alberto, la cual he aprendido a utilizar también, depende. Y por Depende. eso quería iniciar con eso, todo depende. Sí, en economía, a ver, en economía todo depende, siempre todo depende en economía y quizás en la vida, porque cuando tenemos decisiones que vamos a enfrentar día a día de lo que sea, ¿cuál es la mejor decisión? Depende. ¿Qué comida es más rica? Depende, etcétera. Todo depende porque incluso si estás solo, o sea, imagínate que estamos en un restaurante, los tres comiendo, ¿cuál es la mejor comida? Depende el gusto de cada uno. Y si estoy yo solo tomando la decisión, quizás quiero comer algo fresco hoy y después quiero comer algo caliente. Entonces, ¿qué es mejor, lo fresco o lo caliente? Depende de la situación en la que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, por eso en economía, como en la vida, siempre todo depende. En esta lámina que ahorita acaba de mostrar Tony, no sé si la puedes mostrar nuevamente porque tiene una frase al final que es bien interesante y ya la vamos a visualizar. Te dice, esta presentación va a comparar los caminos de las perspectivas de rentabilidad, de riesgo, de liquidez, tiempo y accesibilidad, ¿ok? Y ambos prometen generar riqueza de formas diferentes y tú, como tú lo acabas de mencionar, depende. Como decía Alberto, el depende, aprendí de él a utilizar mucho esa palabra porque dependerá de lo que él comenta, pero también depende de los ciclos y muchos factores más. Así que, bueno, empecemos, Susana, adelante. Sí, yo quisiera conversar un poquito con ustedes, ¿verdad? De lo que son los fondos de inversiones, porque ya que Alberto es uno de los expertos y Tony muy conocedor también de los fondos de inversiones, este tema para mí era bastante importante que pudiéramos, hablar un poco más al detalle. Y hablamos de instrumentos financieros que son colectivos, de gestión profesional y de diversificación. Y me gustaría tocar un poquito este tema de qué son los fondos de inversiones para ti, Alberto, y para ti, Tony. Adelante, Alberto, nuestro invitado. A ver, un fondo de inversión, como el nombre lo dice, es dejar el dinero, o sea, tu dinero en una bolsa que muchas veces alguien más va a administrar esa bolsa. Por lo cual tú no tienes el control absoluto de lo que pasa con tu dinero. Porque tú no estás tomando las decisiones en la mayoría de los casos. Y hay distintas bolsas. Van a haber bolsas negras, bolsas rojas, bolsas, etcétera, que cada uno va a tener ciertas características, algunos asegurados, otros no, algunos regulados, otros no, y ahí empiezan a aparecer los factores, más riesgo, menos riesgo, más rentabilidad, menos rentabilidad,
pero creo que lo primero que hay que entender es que cuando yo invierto en un fondo de inversión, en el 99% de los casos, ese dinero lo está gestionando otra persona. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es confiar mucho en la persona o en la institución que va a controlar mi dinero. Correcto, has dicho algo importante, ¿no? Que es una gestión tercerizada. No lo haces tú entregas el dominio del dinero a esa persona. Y aquí dijiste algo importante, rentabilidad y riesgo. ¿Cómo podemos asociar la rentabilidad con el riesgo? ¿Más rentabilidad, más riesgo? ¿Menos rentabilidad, menos riesgo? Hablemos un poquito de ese tema. En términos económicos, y quizás ni siquiera económicos, sino que en la vida siempre se dice que mientras más riesgo, mayor el premio. Siempre hemos escuchado cuando las cosas son más difíciles, mayor es la ganancia. Y en economía se da bastante eso. Cuando tú vas a entrar en algo más riesgoso y sobre todo en un fondo, en los fondos de inversión, cuando te dicen, usted quiere un fondo de riesgo bajo, alto, moderado, cuando tú eliges un fondo de riesgo alto, la promesa de rentabilidad siempre va a ser mucho más alta. Pero ojo, si no son fondos asegurados, la caída también puede ser catastrófica. Por eso significa los riesgos altos. Cuando tú te vas a un riesgo asegurado, donde la banda de ganancia o de pérdida está completamente establecida, no vas a tener tantas ganancias, pero a la misma vez o no pierdes nada o pierdes muy poco. Entonces siempre es algo misterioso, pero que se cumple en la mayoría de los casos. A mayor riesgo, mayor ganancia, pero también una potencial pérdida mayor. Correcto. Y esto entonces nos lleva, cuando mencionas fondos asegurados, a hablar un poco de los tipos de fondos, ¿no? Que podamos conversar al respecto. Y conversemos un poco, Susana, comenta estos principales tipos de fondos que existen para que Alberto luego nos pueda dar perspectiva. Así es, y cuando también quiero retomar, después que hablemos de este tema de los tipos de los principales fondos, quería ver que nos explicara Alberto de qué manera está asegurado un fondo, es decir, cuál es el mecanismo. Imaginémonos que estamos hablando con personas que no conocen de la materia, pero que quieren incursionar en el mundo de los fondos de inversiones, y de qué manera puedan entender de qué manera está asegurado cuando estás, valga la redundancia, en un fondo de inversiones asegurado. ¿Cuál es ese mecanismo de seguridad que te ofrece un fondo con esas características? A ver, primero, para que un fondo esté asegurado, no basta con solo un contrato. Cuidado con eso. Porque muchas veces vas a entrar en fondos donde te dicen, por contrato tu dinero está asegurado. Tú le dices adiós. O sea, con contrato en mano se han hecho las principales estafas en la humanidad. Un contrato no te asegura recuperar el dinero. Un contrato te asegura poder entrar en un juicio por un documento. Que después ganes o pierdas el juicio es otra cosa. Pero un contrato no te asegura absolutamente nada. Te interrumpo allí. Lo que hace el contrato es que pueda ser demandable una causa. Más nada. Sí, claro. Es lo que la idea del contrato es eso. Ok, adelante. No, por eso te decía, el que tú puedas entrar en un juicio con un respaldo. Pero nada te asegura que te van a devolver mañana. Hay un juicio económico bastante notorio en la historia, no voy a nombrar las marcas por cosas lógicas, pero son dos marcas computacionales, peleándose por un software donde una decía que la otra lo había copiado, ¿okay? Y la que decía que lo habían copiado gana. Y el juez le dice... Y esta que les decía que lo habían copiado exigía millones y millones de dólares en compensación. Y el juez le dice a la parte perdedora, le dice, ¿le va a pagar? Sí, claro que lo va a pagar. Y la parte perdedora, imagínense solo que son millones y millones de dólares, cargó camiones con monedas de centavos, camiones, y se los fue a dejar a la puerta de la oficina. Camiones. Técnicamente le pagó. Le pagó. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Y por qué me estoy quizás saliendo un poco? Porque mucho cuidado la gente cuando invierte en estos fondos que no son regulados. Ahí también es otro concepto que voy a entrar. Pero los fondos no regulados, cuando te aseguran, muchas veces es contra un contrato. Por ningún motivo, señora, señor, por ningún motivo, porque se puede estar enfrentando a un problema muy grande. Ok, los fondos regulados son generalmente instituciones bancarias, instituciones de seguros, donde su capital, la empresa, su capital, tiene que estar fundamentada en valores como oro, en valores que van a estar con una superintendencia del gobierno, ¿ok? Entonces, esos contratos sí son válidos. ¿Por qué? Porque está una institución mayor respaldando. Pero el seguro máximo
de un fondo es cuando hay activos disponibles a tu nombre en garantía. ¿Okay? ¿Qué significa? Si tú depositas en un fondo 100.000 y a ti te entregan dentro de tus documentos una garantía sobre una propiedad, donde si no te devuelven los 100.000, te quedas inmediatamente con la propiedad. O sea, son avales a primer cobro. No te pagan, le liquidas el aval y recuperas tu dinero. Son propiedades, son instrumentos financieros, acciones, dinero, son avales bancarios, etc. Y quisiéramos entonces en este sentido decir que son tangibles, ¿ok? Eso es lo que me quieres. Ok, ¿y quiere decir que esos son garantizados y asegurados? Es que son avales a primer requerimiento, como se llama legalmente. ¿Qué significa? Si yo te entrego un aval de primer requerimiento, que ojo, eso tiene que tener ciertas características. Yo te presto dinero, por ejemplo, Luzano, y dentro de haberte prestado dinero, que el fondo es básicamente eso, ustedes le están depositando el dinero a alguien que se los tiene que devolver con ciertas características, casi un préstamo. ¿Okay? Los fondos, se les da el nombre de fondos para no darle el nombre de préstamo, porque no todo el mundo puede prestar dinero. ¿Okay? Generalmente los préstamos los tienen que hacer los bancos. Entonces le ponen un nombre bonito, fondo, y ahora le ponen un nombre más bonito, crowdfunding. O sea, para que suene aún más bonito. ¿Okay? Rimbombante. Sí, claro. Un nombre rimbombante. Sí, claro, o sea, pronto le van a empezar a poner nombres en italiano, distintas cosas para que suenen aún más bonitos. Vale, pero entonces yo te estoy entregando dinero a ti y yo te digo, bueno, si no me devuelves el dinero, ¿cómo yo me aseguro? Entonces, primera cosa, si el fondo es regulado, ya vienes tranquilo. Si no es regulado, tú, dado que tú no estás regulado, tú me tienes que decir, Alberto, aquí están mis garantías de devolución. Ya les dije que una garantía de devolución no es un contrato. No, es que yo te prometo que te voy a pagar. No me interesa. No. Garantías reales. ¿Qué son las garantías reales? Ya dije, propiedades, acciones, bonos del gobierno, cualquier instrumento que yo al quitártelo, yo lo puedo salir a liquidar y recupero mi dinero. Claro. ¿Okay? Entonces tiene que ser realmente tangible y esos tienen que estar a mi nombre. Entonces son básicamente garantías. Garantías liquidables que yo, pues se llaman primer requerimiento porque si tú me tienes que pagar, por ejemplo, devolver el dinero, el fondo, el día 5 de mayo, si el día 6 de mayo no me entregaste el dinero, yo voy con esos documentos que están en garantía, voy y los hago válidos para quitarte la propiedad, los bonos, etcétera, etcétera. Claro. Y ya llegan entonces activos a mi poder que yo decido lo que hago. Si los salgo a liquidar y los vendo o me quedo simplemente con los activos. Okay. Perfecto. Y ahora, si vamos a este punto y esta lámina que tenemos acá, que habla de los tipos de fondos principales, tenemos de renta fija, de renta variable, mixtos, indexados e inmobiliarios. Si pudiéramos pasearnos rápidamente por estos conceptos, ¿qué nos pudieras decir sobre cada uno de ellos, de acuerdo a lo que tenemos acá, para que sea más fácil visualizar a la audiencia? Generalmente vamos por partes. A ver, vamos en las agujas del reloj. Voy a partir por la renta fija. Renta fija es alguien que te dice todos los meses te doy un 2%. Eso es fijo. O todos los años te entrego un 10, un 15, un 20. Pero cuidado, porque un renta fija ya tiene que estar asegurado. Entonces, un fondo no regulado, ya empezamos con problemas cuando te ofrece una renta fija. Porque ¿cómo me vas a asegurar el 8% que me ofreciste sagradamente en el tiempo que me lo dijiste? ¿Qué pasa si no me lo cumples? Y ahí empezamos. Generalmente los de renta fija o están con garantías hipotecarias o con garantías tangibles, como dije anteriormente, o son de bancos. O son de instituciones muy reguladas. Los de renta variable son cualquier cosa, porque basa la fluctuación de la ganancia o la pérdida. Por ende, eso no está asegurado nada. O sea, ganas o pierdes. En renta variable puedes tener buenas ganancias como puedes tener pérdidas. Claro, o sea, el variable es variable. ¿Y ahí qué pasa? Te puedes comer si perdiste todo el dinero o te puedes haber ganado 3 veces lo que invertiste, pero son completamente volátiles, ¿ok? Los mixtos, como dice su palabra, es mezclar ciertas cosas donde te dicen, por ejemplo, mínimo, o sea, es variable, pero mínimo tú no pierdes dinero. Entonces te quedas ahí, te quedas en cero. ¿Qué pasa con estas cosas? Es ahí donde se empiezan a ver las grandes, no lo voy a llamar estafas, pero se empiezan a ver cosas muy extrañas. Cuando tú entraste en un fondo mixto o los de variable con fondos no regulados, entendamos que la regulación de los fondos es de todo. ¿Qué operaciones hacen? ¿En qué gastan el dinero? Etcétera. Cuando es un fondo no regulado, nadie supervisa en qué gastaste el dinero. Y nadie va a supervisar tampoco cuánto ganaste, o sea, cuánto gana el fondo. Entonces, si yo entro en un variable, supongamos que Tony me ofrece un fondo variable que es bastante atractivo, pero dado que no tiene ni ganancia ni pérdida
renta controlada, Tony me puede decir, ok, en un año más te devuelvo el dinero, pero es variable. Y Tony me puede decir, ¿sabes qué, Alberto? No ganamos absolutamente nada cuando Tony se ganó 50%. Pero dado que entraste en un variable, nadie lo puede controlar. Es lo mismo el mixto. Alberto, mínimo tienes un 2% asegurado. Vale, pero ¿y qué pasa si el fondo ganó 30%? ¿Qué pasa con el otro 28%? ¿Cómo yo superviso que realmente haya ganado 30 y a mí me entregó 2 o me entregó quizás 8? Porque te pueden decir, ¿sabes qué? Nos fue tan bien que ganamos 8%, pero cuando en realidad ganaron 30%. O sea, no lo puedes controlar. ¿Sí? Eso es muchas veces el problema con los fondos. Y ojo, en términos bancarios, cuidado ahí, porque si bien los bancos son regulados, lo que te ofrecen los bancos son bandas y tú firmas las bandas. ¿Qué significa? Tú firmas la banda que máximo tienes un 10%, hacia arriba o hacia abajo. Si el banco gana 30, no tienes nada que reclamar porque tú firmaste la banda. Claro, máximo 10, por ejemplo. Entonces ellos salen a ganar mucho más que 10 y ellos se van quedando con la diferencia, y que ahí está la gracia y la ganancia del banco. Después, los indexados, lo que siguen son el movimiento bursátil, que, a ver, la palabra indexados también es otro nombre muy bonito, porque la mayoría de los fondos lo que hacen es invertir en acciones. Pero como está tan de moda el mundo de las acciones, el trading, etcétera, le ponen estos nombres para que simplemente captar la atención a nivel de marketing de la gente, de los jóvenes, porque los jóvenes son los que más están invirtiendo en los indexados. Está muy de moda en redes sociales que aparecen jóvenes que te dicen invierte en el S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Un indexado donde toman tu dinero e invierten centavos en 500 acciones distintas. Entonces, es medianamente asegurado el rendimiento, sin ser un asegurado con firma, porque como estás invirtiendo en tantas acciones que tienes que tener demasiada mala suerte para que las 500 acciones caigan. Entonces, pero estás diversificando. Claro. Lo que pasa es que ahí estás diversificando, entonces el riesgo pudiera ser menor. Claro, pudiera ser menos, pero pasa lo mismo. O sea, tú no tienes el control de nada, pero la palabra indexado vuelve a ser otro tema de marketing. Y los inmobiliarios o las fibras es básicamente en un sistema controlado de ingreso del dinero, pero nunca controlado en ganancias, que tú le vas a estar invirtiendo en fondos que se van a dedicar a construir propiedades. La característica de las fibras es eso, 100% inversión en propiedades. Ahora, fibras creo que es una palabra que se usa mucho en México, ¿no? La fibra. Sí, porque de hecho tú inviertes, a ver, en la bolsa de comercio, en la bolsa donde se transan todas las acciones, tú puedes comprar fibras en México, como si fuera una acción. Todo lo que estás haciendo es básicamente poniendo dinero en que alguien se ponga a construir propiedades. Bueno, lo que aquí se llama el REIT en Estados Unidos. Ahora, hay promotores inmobiliarios a nivel mundial, y aquí vamos que quiero darte este caso, donde ellos dicen, vamos a abrir un fondo, un porcentaje del proyecto a desarrollar, y yo te doy un contrato sobre una unidad tal si en caso tal no te pago. Eso es a futuro y no es tangible. ¿Dónde lo catalogarías este tipo de fondos que crean los desarrolladores? El riesgo más alto que existe. No, es más parecido a una fibra. A ver, es que ponerse a analizar todos los fondos que hay, como digo, cada vez van inventando más cosas para saltarse regulaciones, o ni siquiera para saltarse regulaciones porque quieren hacer algo malo, sino que para hacer más democrática la entrada justamente a el acceso a los fondos. Así como existe el crowdfunding, o sea, ahora está el crowdlending, que es simplemente que tú le estás prestando, porque el crowdfunding ya se ocupa para todo, se utiliza para todo, para startup, lo que sea. No, ahora el otro se utiliza solamente para términos inmobiliarios, pero nos llenamos simplemente de palabras en inglés muy bonitas. ¿Qué pasa? Los fondos inmobiliarios o los fondos que reciben dinero de inversionistas en empresas ocupan otro nombre en inglés, que son los fondos equity. Equity viene de las acciones, del mundo de las acciones. Entonces, tú cuando inviertes en un fondo equity, lo que estás haciendo es comprando acciones del proyecto. Pero ¿qué pasa en el fondo equity? Que ahí se parece más a una renta variable. Si el proyecto cae, tú también caes. Si el proyecto se ve beneficiado, tú también te ves beneficiado. Esos son los equity. Y algunos que te prometen, sí, es que si va mal, yo te devuelvo el dinero con un departamento. Sí, pero esperemos un poco ahí. Y si no construyes el edificio, ¿qué departamento vas a construir? No hay garantía. Claro. Hay una promesa, pero no garantía. Claro, y así han aparecido muchas estafas a nivel mundial. Entonces la gente lo que tiene que entender es analizar mucho cada una de las cosas. ¿Cuál es la diferencia? No estoy diciendo todavía ni qué es mejor ni qué es peor, pero ¿cuál es la diferencia cuando yo invierto en bienes raíces? Vamos para allá. Aquí
Pero No te adelantes. Bueno. Voy a comerme las palabras. No, retrocedemos un poquitico Retrocedo. Ok, ya vimos los tipos de fondos, ahora vamos a hablar un poco de la parte inmobiliaria, ¿no? Y eso es lo que adelante, Alberto, con la parte inmobiliaria, ahí tenemos unos puntos interesantes que consideramos que se toman en cuenta para la inversión inmobiliaria. Entonces, adelante con la parte inmobiliaria. Sí, a ver, la parte inmobiliaria, ¿cómo se nota de que yo soy un invitado y que no me hice la presentación? En la parte inmobiliaria, la primera característica es que los activos están a tu nombre. Cuidado con los fondos inmobiliarios porque el dinero lo maneja otro y el activo está a nombre de ese otro. Cuidado. Pero la inversión inmobiliaria, cuando la inversión la manejas tú, independiente que puedas tener un asesor, pero siempre está a tu nombre. Como dice ahí, es un activo tangible, o sea, ladrillo, cemento y tierra. Claro. Es que no construí el edificio, por último tengo la tierra. Es que me quedé a la mitad del edificio. Bueno, vuelvo a vender el proyecto con la mitad del edificio construido. Es que me compré una propiedad como inversión y me prohibieron hacer el Airbnb. Bueno, me transformo en renta familiar, o sea, pero el que toma la decisión soy yo. Independiente que el mercado, la situación del mercado me pueda hacer caer, el que toma la decisión soy yo. No otro. Es decir, no hay ninguna forma que cuando entras a un fondo de inversiones tú seas partícipe de las decisiones, ¿correcto? Muy poco probable. Y cuando me hablabas de nos hablabas de asegurados y de garantizados y que la propiedad tendrían que poner una propiedad como garantía, eso no existe, porque si lo está manejando otro, ¿por qué te va a poner algo en garantía si tú estás aceptando unas condiciones sobre un ingreso que vas a tener una rentabilidad? Existe la posibilidad que pongan garantías inmobiliarias para garantizar lo que estás invirtiendo. Sí, hay fondos, sobre todo acá en Europa, hay fondos con renta fija garantizada y con garantía hipotecaria. Entonces, en la garantía hipotecaria es lo que yo te decía, es el activo ya se deja en garantía, entonces tú vas contra el activo. O sea, ya se dice que vas contra el activo. Sí, tienes algo hacia dónde ir en caso tal de incumplimiento. Si eso es lo que los inversionistas se tienen que preguntar cuando te invitan a un fondo, la primero que tienen que decir, bueno, ¿cómo me aseguro que usted me devuelve mi dinero? Y cuando te digan en un contrato, usted tome su dinero y salga escapando rápidamente de esa oficina, porque un contrato no vale absolutamente nada más que permitirte entrar a un juicio. Y en ese caso que estamos hablando de los que son garantizados con propiedades, uno puede exigir verificar cuánto está solicitando de dinero contra esa propiedad. ¿Qué relación tiene garantía versus el dinero que se está solicitando? De esa forma tú puedes estar tranquilo de que puedo decir que está un inmueble, pero vamos a la realidad. ¿Cuántos inversores hay? El inmueble al momento de liquidarlo pagará a todos los inversores. ¿Cómo revisamos esa parte? Iba a hacer esa pregunta que me parece importantísima. Muy bien. En un garantizado con propiedades, ni siquiera con propiedades, garantizado con activos, jamás tiene que ser un 1 a 1. Jamás. Si yo te paso 1 millón, no me puedes garantizar con una propiedad que en el mercado valga 1 millón. Por ningún motivo. ¿Okay? No puede ser un 1 a 1. Y ahí uno empieza a elegir. Tienen que ser un 1,5 contra 1 o un 2 a 1. Hay veces que te garantizan 4 a 1. Aquí tú tienes que empezar a operar como que si fueras un banco. Y ese es el concepto que la gente tiene que empezar a meterse en la cabeza. Cuando tú vas a un banco, el banco no te presta así como así. O sea, te pide documentos y un montón de cosas. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué la gente, cuando ponemos el dinero en un fondo, que es básicamente prestar nuestro dinero a que otro lo controle, yo no sé por qué no pedimos más antecedentes? Si el banco nos pregunta hasta cuánto calzamos. Sí, señor. Así mismo es. Pero y fíjate, perdón Alberto que te interrumpe, cuando tú vas a hacer un crédito hipotecario, tú tienes que dar una inicial. Es decir, que si la propiedad cuesta $100,000, tú tienes que poner en fondo, vamos a decir, en el depósito o la inicial, o un 30%, un 40%, un 50%. ¿Qué quiere decir? Que el banco te está prestando sobre $100,000, ya tú pusiste en el adelante 30, 40, 50% y te está prestando el resto. Entonces, está por encima del valor vamos a decir, de lo que realmente estás prestando. Nunca las garantías son 1 a 1, jamás. Siempre una garantía, el que recibe la garantía tiene que estar con un cierto resguardo. ¿Por qué? Porque supongamos que yo te presto 1 o pongo en un fondo, pongo 1 y me lo garantizan con una propiedad que vale 1. Muy bonita la propiedad. Pero, ¿y si yo la quiero liquidar rápido? O sea, si yo quiero recuperar mi dinero rápido y la pongo en el mercado ese 1, es muy probable que le tengan que dar el dinero para venderla rápido. Claro.
Ya perdiste. Entonces, la pongo en 800 para recuperarlo y ya perdí. O sea, es sano para efectos financieros hablar de 2-1. Muy sano, Ok. muy sano. Ahora, comparando aquí un poquito la inversión inmobiliaria, tenemos algo en sí mismo que los ladrillos en la propiedad en bienes raíces te da plusvalía. El dinero en sí mismo no revaloriza, renta, pero no revaloriza. ¿Podemos hablar de ese concepto? Sí, claro, ahí viene el concepto de la inflación. El dinero, los billetes siempre van a perder valor en el tiempo. Siempre. ¿Ok? Hay casos catastróficos como un país que tampoco lo voy a nombrar, por ahí por Sudamérica, que donde el billete de mayor denominación, ¿ok? El de mayor denominación, el billete, tú lo llevas a una fotocopiadora, le haces una fotocopia de ese billete y tienes que pagar el billete al que le sacaste la fotocopia, ni siquiera paga la fotocopia, ¿se entiende? O sea, necesitas entregar más billetes por la foto que la sacaste. Vale, ¿qué significa? Que el dinero, los billetes siempre va a perder valor en el tiempo, por la razón que sea, política, etcétera, y eso se llama inflación, ¿ok? Así es. Son muy pocos los países que tienen deflación. La deflación es cuando el dinero va creciendo. Prácticamente nadie lo tiene, ¿ok? Todos los países tendrán una inflación aunque sea pequeñita. ¿Qué significa inflación? Si yo tengo una inflación del 10%, si yo tengo 100 el día 1 de enero, el día 31 de diciembre, esos 100 ya valen 90 porque tuve un 10% de inflación, ¿sí? Si tengo 5% de inflación, ya vale 95, ¿ok? Sí. Pero en cambio, los inmuebles tienen algo que se llama plusvalía, que van creciendo. Pero aquí sí voy a derrumbar un mito de que siempre, y cuidado con los siempre o con los nunca, siempre, o sea, cuidado con los absolutos, por eso en economía se habla de depende. Siempre, o sea, siempre ocupan la palabra siempre, porque esto sí lo veo, es que los inmuebles, y aquí lo digo, los inmuebles siempre generan plusvalía. Vale, creo que en la Florida hay una zona, porque está saliendo en la prensa, donde las propiedades van a la baja, porque son propiedades que tienen más de 30 años, que hay que salir a derrumbarlas, ¿sí o no? Y entonces esas propiedades, dado que nadie las quiere, van cayendo. Y no es solamente la Florida, vamos a otros casos también en Sudamérica, en países donde el proceso de la expropiación de propiedades ya se hace como una práctica del gobierno, una cosa lógica. Si es que te la pueden expropiar, las propiedades van a caer. Entonces, cuidado con el 100. Es mejor decir, en la mayoría de las veces las propiedades aumentan de valor por plusvalía. La mayoría. O, como también hablamos en economía, en promedio se ve que las propiedades aumentan de valor en el tiempo, pero nunca hablar con un siempre o con un nunca. En economía no existe. Correcto. Y a su vez ese bien inmueble te permite una renta pasiva, ¿no? Que es lo que nos lleva también a hablar del apalancamiento. Y claro, cuando tú compras, otra de las características que tiene invertir en propiedades, primero que es algo tangible, que lo puedes tocar porque además es tuyo, lo estás tocando. Tocas el cemento, tocas los ladrillos, ahí está. Y lo puedes ver. Veo el edificio. Cuando tú inviertes en fondos o en acciones, no puedes ver nada. Ves simplemente números que te envían en un informe a través de un mail y ves números. Ah, bien. O si estás haciendo en acciones, en fondos de acciones, vas a verlo en una pantalla. Bien, plusvalía. Punto 2. En la mayoría de los casos, en promedio, las plusvalías son positivas. Que quiere decir que la propiedad vale cada vez más en el tiempo, en promedio o en la mayoría de los casos. Luego, otra de las características que tiene cuando tú inviertes en un activo como un bien raíz, en una propiedad, dado que es tuyo, tú vas a decidir cómo haces de que ese activo gane dinero. Dado que en la mayoría de los casos sube su valor, lo compro, le pongo llave, me voy y al próximo año lo vendo y si subió de valor, ya gané. O lo puedo alquilar o lo puedo reformar y vender mucho más caro, o lo puedo utilizar como garantía, como ya lo hablamos, para que me presten más dinero. Pero ¿qué es la gracia acá? Dado que el activo es mío y a mi nombre, yo decido lo que hago, ¿sí? En el otro, no. Y ese es uno de los grandes problemas. Y yo creo que la propiedad inmobiliaria, el bien raíz, es más versátil definitivamente, de acuerdo a lo que estás diciendo en este momento, Alberto. Tienes la propiedad, puedes decidir qué hacer, tienes varias opciones para resolver o para decidir. Y me voy a ir a otro caso, un caso bastante pesimista. Supongamos que yo invierto en propiedades. Supongamos que invierto en 5 propiedades. Y supongamos que en mi vida o en mis negocios, aparte de las propiedades, me va mal. Yo tengo 5 techos donde ir a vivir. No quedo en la calle.
Pero si yo tengo todo mi dinero en fondos, que los maneja otra persona, si a mí me va mal en mi vida y no puedo retirar el dinero del fondo, yo en la calle, por mucho que tenga el dinero de los fondos. Y si los fondos, y peor aún, si el fondo cae, peor aún, quedo más en la calle. Entonces, también las propiedades son un resguardo de vida, son un resguardo familiar. Y eso hay que tener mucha conciencia y darle importancia a eso. Así es. Sí, Bueno, vamos a hablar un definitivo. poco de la comparativa. Entonces, hablemos de la comparativa de lo que puede ser la rentabilidad y riesgo en tanto en los fondos de inversión como bienes raíces. Ahí presentamos algunas principales, pero bien queremos escuchar de tu boca cómo lo evalúas tú. A ver, primero yo estoy por cumplir años, ¿eh? Y cada vez que estoy por cumplir años me doy cuenta porque, perdón, me tengo que acercar aquí para poder leer. A ver, Ok, te lo voy a poner aquí, fondo de inversión. no, pero es una falta de respeto. Mira lo que está haciendo Tony, Mira, no, Alberto. Eso es una falta de respeto Fondo para de este inversión. pobre caballero que en 24 horas más cumple años. Mira, Bueno, a ver, estamos haciendo un test de visual contigo ahorita. Ahí lo ves mejor, ¿verdad? la última vez que fui a renovar mi licencia de conducir me la rechazaron porque me dijeron que tenía que ocupar justamente gafas. Yo ahí me Pues, sentí pues hay que tomar acción, Alberto, Bueno, lamentablemente. vamos a ayudarte. Los fondos de inversión, rentabilidad variable según tipo, riesgo diversificado, resultados visibles o a corto plazo y afectados por volatilidad del mercado. Esta es la que nosotros anotamos, pero quisiéramos escucharte a ti, basado en eso, tu opinión. Vale, deja la comparativa porque ahora que me ayudaste ya, pero deja la comparativa para ir tomando los dos. No tan pequeño tampoco. Déjala normal. Ahí está. No, un poco más pequeño. No. No, para que se vean los dos, él quiere ver las dos. Para que se vean los dos, Tony. Ajá. Ok, entonces vamos a ir haciendo la comparativa. Primero, en los fondos es rentabilidad según tipo, claro. ¿Por qué? Porque o le entras a uno o al otro y ya dijimos, van a tener banda o son fijos o son variables, pero en los bienes raíces tú sabes más o menos lo que vas a hacer. Pero insisto, sabes lo que tú vas a hacer, no lo que a otro se le antoja hacer con tu dinero, por mucho que ya te lo diga. Claro, tú cuando inviertes en un fondo sabes más o menos en lo que van a hacer con tu dinero, pero yo hay veces que hablo con los brokers financieros bancarios y les digo, ok, tú me dices que vas a invertir en tal acción o en tal portafolio de acciones y tú me muestras un Excel pero realmente yo sé que mi dinero está ahí. Es que no tengo cómo a menos que las acciones estén a mi nombre. Pero las acciones nunca están a mi nombre. Las acciones están a nombre del banco o a nombre de la financiera o a nombre del fondo y mi dinero supuestamente está ahí. Es que ese es el tema. Entonces, Sí. la rentabilidad es variable según el tipo de que tú aceptes que otra persona maneje tu dinero. ¿Ok? Luego, en los bienes raíces, tú vas a decidir qué ganancias vas a tener en base a qué negocio vas a hacer, sea de plusvalía, que a mí me gusta mucho decirlo, analizar la plusvalía de usted se lo compra y cierra la puerta, cuánto gana a fin de año. Y luego tienes las rentas de alquiler, pero la rentabilidad total siempre tiene que sumar las dos. ¿Ok? Correcto. Luego, los fondos de inversión, sí, tiene un riesgo diversificado. Perdón que te Sí, interrumpo un momentico. Entonces, el primer punto podemos decir que es el poder de decisión de mi inversión a bienes raíces, lo que yo quisiera hacer versus las decisiones que tomen por mí. sí, y ahí vamos a agregar un matiz. Porque la gente te puede decir, es que yo no sé invertir, no tengo tiempo en invertir, entonces prefiero que otro maneje mi dinero. Que también es válido. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué le diría yo a esa persona? Bien, contrate un asesor inmobiliario que esté manejando su activo, pero el activo está a su nombre, usted es la que va a tomar la decisión final y otro es el que se pone a trabajar administrando ese activo y claramente le va a cobrar un porcentaje. Pues obvio, porque es un trabajo, pero el dinero sigue estando a tu nombre. Ese es el tema. Y volvemos a lo mismo, al mismo tema, Alberto, tangible versus intangible, lo que está a tu nombre versus lo que no está a tu nombre. Entonces, de verdad que me convences cada día más. Yo me reconozco desconocedora de lo que es el fondo de inversiones como tal, en la parte de adentro, en el fondo del negocio como tal, pero sigo inclinada hacia los bienes raíces, pero sigue. Hasta ahora no me ha convencido los fondos de inversiones, pero sigue.
Y te lo voy a decir así, si yo trabajara en un fondo de inversión, me gustaría mucho defender. Me gustaría mucho defenderlo porque a mí me gusta hablar con la verdad. Y creo que sería el peor vendedor de la tierra. O quizás al decir tanto la verdad tendría muy buenos clientes porque se las cantaría de frente. Les diría, a ver amigo mío, su dinero entra en una bolsa donde usted no va a controlar. Pero aquí somos muy buenos haciendo crecer la bolsa, es lo que yo le diría, pero usted no controla absolutamente. Claro. Y esos son los fondos, porque esa es la teoría. Si no es que yo esté hablando mal de los fondos, no, la teoría es así. Usted pone el dinero en una bolsa y que otro maneja. Tiene riesgo diversificado porque a ti te dicen, mira, en esta bolsa hay distintas bolas, hay distintas pelotas, roja, verde, blanca, azul, amarilla, etc. Entonces tu dinero un poco está en la bola roja, otro poco de dinero está en la bola amarilla, otro en la negra y todo eso está dentro de la bolsa. Entonces, si se nos cae la amarilla, las otras dos o las otras tres siguen subiendo. Ese es el SP500, que es la máxima diversificación que existe hoy. Claro, entonces puedes tener un riesgo diversificado. En el otro, tu dinero va a estar en un ladrillo y en un cemento. Y ahí viene el problema. Muchas veces las personas se largan a invertir todo su dinero en una propiedad. Y eso es un problema gigante. Es que, Alberto, es que no me alcanza el dinero para invertir en más. ¿Vale? Entonces comience con propiedades más pequeñas, comienza haciendo un flipping, comienza entonces haciendo un CRE, que es un comprar, remodelar y vender. Vaya de a poco, pero si una persona tiene 1 millón o 500.000 o lo que sea, van y se compran una propiedad de solamente 1 millón. Y si la propiedad cae, si el barrio no sé qué cosa, si viene un tsunami, si viene un huracán, ay, pero Alberto, es que te pusiste demasiado fatalista. Si tan fatalista como en Tailandia, en los edificios más maravillosos que habían, se cayeron a pedazos hace un mes atrás por el terremoto como nunca haya existido. Entonces vamos también a la realidad de esas cosas, que en bienes raíces también tenemos que diversificar. Y no tan solo en bienes raíces. En la vida hay que diversificar, excepto en el matrimonio. No se me ponga a diversificar el matrimonio. Muy buen punto. Buen punto. Hasta ahí vamos bien. Esa diversificación no es muy costosa. Mira, que aquí estamos 3 felizmente casados, ¿ok? Alberto, ¿Y por qué estamos? esa diversificación es costosa. Porque en el matrimonio no se diversifica. En todo lo que quiera. ¿Ok? Entonces usted reduce el riesgo eligiendo distintas alternativas, pero en bienes raíces también lo puede hacer. ¿Sí? No cometa el error de, por mucho que sean ladrillo y cemento, no cometa el error de en un solo ladrillo y cemento. ¿Ok? Seguimos. Ok, perdón, te atajo un momentico allí, Alberto. También en el tema de bienes raíces, la diversificación significa inclusive de nichos. Puedo tener propiedades industriales, comerciales, residenciales, y en esas residenciales puedo tener condominios, puedo tener casas, puedo tener terrenos, puedo tener una diversificación dentro del mismo nicho también. Entonces, y geográfica, y de países también. Por ejemplo, en el Club de Real Estate con Europa, contigo como director, ofrecemos diversificaciones tanto para América como para Europa. Y ese es un gran concepto porque unimos los dos continentes a nivel de diversificación y de opciones y de portafolio. Gracias, Alberto. No, gracias, tío. A ver, el tema es así. Supongamos que una persona tiene $20,000 en la mano. Claramente, propiedades, o sea, casas, y que este es otro concepto que tenemos que entender. Los bienes raíces, raíz viene de que está pegado en la tierra, ¿ok? Pero no significa que los bienes raíces sean simplemente casas. Entonces, si yo tengo $20,000, la gente dice, es que yo no puedo invertir en bienes raíces porque las casas o los departamentos son mucho más caros. Y ni siquiera voy a entrar en tema de financiamiento. Existen las bodegas de 2 metros cuadrados, que también está pegado a la tierra. Si usted se compra la bodega de 2 metros cuadrados, que le va a costar, qué sé yo, 5.000 y puede rentabilizar eso. Usted se puede comprar un parking, o sea, un espacio dentro del parking que también es tierra. Ahí la cosa empieza a ser distinta, ¿sí? Claro, hay muchas opciones. ¿Por qué? Porque con 20.000 ya puedo comprar un parking, ya puedo comprar una bodega y empiezo a rentabilizar mi dinero. Un lote de terreno, que es mucho entonces, más. esa es otra de las cosas que hay que tener. ¿Perdón? Un lote de terreno, no tengo la capacidad, pero entonces, en vez de tener el dinero en el banco estacionado, compro un lote de terreno en una zona que esté en crecimiento y al cabo de 5, 10, 15 años, por supuesto, hace una colocación del dinero bien importante. Sí, no, ¿por qué? Que eso es un muy buen punto. Estuvo muy de moda hace algunos años que la inversión inmobiliaria, inversión en bienes raíces, eran inversiones largas. Yo creo que mucha de la gente dice, yo me compré una propiedad en 100 y después de 10 años, ahora vale 300. Entonces tú dices, 3 veces. Bien.
pero son 3, o sea, son 10 años. Es un 200% de rentabilidad, porque pusiste 100, lo vendiste en 300, entonces te sobran 200, 200% de rentabilidad. Empecemos a desglosar. 200 dividido en 10, si esto fuera lineal, sería 20% anual. Uy, sí, qué bonito, 20% anual, perfecto. Y después tu país tiene un 10% de inflación. Ya vamos, 20 menos 10, 10. Y empezamos a cada vez ser peor. ¿Ok? Pero es que lo compré más encima con un crédito hipotecario. ¿Ok? Y el crédito hipotecario, ¿qué tasa tenía? Un 8%. Bienvenido, amigo mío, a tener un 2% de rentabilidad anual. Porque el 20 menos la inflación se cayó al 10, menos la tasa de interés anual del banco, menos 8 se cayó a 2. Y ahí tú ves y le dices a la gente, muy buen negocio hiciste, de tener tu dinero ahí para ganarte un 2% anual. Bueno, pero es que quiero ampliar lo que había dicho. En vez de dejarlo estacionado en el banco, o sea, dejar un dinero en el banco no tiene sentido bajo ningún aspecto. Y ya tú lo has manifestado. Depende. ¿Por qué? Porque es justamente lo que te estoy diciendo. Y perdón este debate. No, pero esa es la idea. Y en el banco que es un fondo regulado, el banco te dice 4% anual, ¿ok? Supongamos que tienes los 100. Supongamos que estamos hoy, Tony, tú y yo tenemos 100, ¿ok? Y tú vas a ir al banco y lo vas a poner al 4%, ¿ok? Lo pones al 4% y yo lo voy a poner en un terreno. Y nos vamos a 10 años, ¿ok? Y nos vamos a 10 años y tenemos que traer la rentabilidad al día de hoy y siempre restar la inflación. Correcto. ¿Por qué te digo que depende? Porque supongamos que estamos en un país sin inflación. Bien, estamos en un país sin inflación. Entonces, tú tienes asegurado un 4% para que mi terreno, que lo voy a mantener 10 años, la tasa de rentabilidad anual de ese terreno después de haberlo vendido en 10 años tiene que ganarle al 4% que tienes tú en el banco. Si yo no le gano a eso, hice un muy mal negocio, porque era preferible tener el dinero estancado en el banco. Es correcto, y depende, voy yo contigo. Aquí vamos a hacer el debate inmobiliario económico, lo cual me encanta. Depende está Mira, furor. porque voy al punto. Cuando comencé, decía, en vez de tenerlo estacionado, invertirlo en lotes de terreno en zonas en desarrollo. Usualmente la plusvalía la vas obteniendo en zonas de desarrollo. Es más fácil en zonas de desarrollo que en zonas consolidadas y dependiendo de la demanda. Ahí vamos al tema, pero ese es un punto aparte. Usualmente cuando conoces la dinámica de la zona en crecimiento, tienes una mayor proyección y lo hemos visto en varias partes del mundo. Si yo tengo un lote de terreno, una zona que ya tiene expansión y va a seguir creciendo, puede ser un buen negocio. Ese es el punto que quería traer un poco. Estamos hablando exactamente de lo mismo, Tony, porque cuando inviertes en una zona en crecimiento, la plusvalía anual, vámonos simplemente a anual, y aquí supongamos que ahora las inversiones son a un año, ¿ok? Vale, tenemos un fondo que me da 10%, y aquí la gente podría incluso tomar papel y lápiz. El fondo me da 10% anual, y estamos en un país con inflación del 3%. Bien, ese fondo, entonces, 10 menos 3, porque siempre tenemos que restar la inflación, ese fondo en términos reales me da 7% de rentabilidad anual. Dale, vamos ahora a dos escenarios de bienes raíces. Un terreno en cualquier parte o una propiedad en cualquier parte donde no trae una plusvalía interesante. Y lo estoy comprando sin financiamiento, lo estoy comprando con mi dinero en la mano. Si supongamos que la plusvalía es de el 8% menos la misma inflación que ya dije antes, ya vengo perdiendo contra el banco. Si yo voy a elegir ahora un lugar que viene con desarrollo, que eso te lo dice la historia y las proyecciones, supongamos que me voy a un 20% plusvalía, porque la zona te lo viene dando. 20% menos la inflación, ya caí sobre, y ojo, en una inversión de un año, ya caí sobre el banco. Entonces, en términos de rentabilidad, ese está siendo mejor. Pero cuidado cuando vamos a invertir con financiamiento, porque a la rentabilidad que me dé la propiedad, supongamos que me da 15, supongamos que tengo una inflación del 3, ya voy en 12, y supongamos que adquirí la propiedad con un financiamiento al 6, 12 menos 6, 6, y el del banco me daba 8. Por eso a la gente hay que saber, hacer negocios es bastante simple en el análisis, porque uno lo único que tiene que saber es sumar, restar, multiplicar y dividir. En el ejemplo que yo estoy dando es simplemente una suma y resta, y es ahí donde la persona inmediatamente se da cuenta si los caminos que va a tomar, cuál es
mejor en términos matemáticos. Y ahí es donde uno tiene que tomar las primeras decisiones. Y tomar todos los factores que juegan para que tengas el número real. Es decir, no dejar factores por fuera, porque hay muchas personas que la inflación no la toman en cuenta. Hay muchas personas que con la rentabilidad no suman la rentabilidad y la plusvalía, sino solamente sacan la rentabilidad por lo que produce la propiedad, más no por lo que se revaloriza. Y son dos factores que hay que sumar. Entonces, son factores que es decir, hay que poner en el escenario todo lo que va a afectar el número final. Todas las cartas. Mira, qué bonito el debate, porque las que estén viendo este video van a ver que lo importante es estar con personas que le sepan asesorar de distintos puntos de vista, y esa es la parte bonita del club, que lo vemos de distintos ángulos. Entonces, sí, creo que ha sido bien interesante esta conversación, y sigamos entonces con el próximo punto, porque nos queda ya prácticamente algunas cositas para ir avanzando. Así que ya sabes, si quiere invertir, vean lo importante de tener una buena asesoría. Ya lo acaban de ver todos los puntos que considerar. Adelante, Alberto. A ver, resultados visibles a corto o a largo plazo. Depende justamente de las decisiones que uno tome. Recordemos que en el inmobiliario yo soy el que toma la decisión. Generalmente en el inmobiliario estamos acostumbrados a largo plazo porque así nos educaron y así nos enseñaron nuestros padres, que se compraron una propiedad hace 30 años y ahora está pagada y me la entregan en herencia. Sí, pero hoy los mercados pueden también tener sistemas de entrada y salida. Alberto, ¿cómo entro y salgo rápido? Fácil, usted compra la propiedad y la vende. Y entonces esa plusvalía del 15 o el 20% anual ya la empiezas a ganar, ¿sí? Entonces, los bienes raíces, si bien se habla mucho que es a largo plazo, pero también pueden tener la característica de los fondos de irse a corto. La volatilidad del mercado, y me encanta como dice ahí, menor volatilidad aparente. Como decíamos, en economía no hay absolutos, ¿sí? Aparentemente los bienes raíces tienen menor volatilidad, sí, es cierto, pero también uno tiene que estar analizando los mercados, qué está pasando, cómo se están moviendo los índices para tomar una decisión. En términos concretos o en términos de promedio, claramente los bienes raíces le empiezan a ganar un poco a los fondos de inversión, pero la decisión final lo toma la persona también en sus gustos y en su capacidad o en su gusto al riesgo, más riesgo o menos riesgo, ¿sí? Pero algo fundamental, que es lo que decía Tony, hay que estar bien asesorado. Los asesores cuestan dinero, sí cuestan dinero, pero los asesores te van a o hacer ganar mucho dinero o van a impedir que pierdas mucho dinero. Un buen asesor. Entonces, aquí viene la diferencia, Alberto, que te interrumpo. Hay una gran, pero inmensa diferencia entre un vendedor y un asesor. Son dos cosas totalmente opuestas. El asesor te lleva el barco a puerto seguro. Y esa es la idea del club para este tipo de inversiones, la asesoría. Mira, te lo voy a poner así. Un vendedor de bebida cola te va a hablar de todos los beneficios para quitarte la sed de la bebida cola. Una nutricionista te va a decir todas las cosas malas que te pueden pasar si te tomas la bebida cola. Y te va a decir, usted quiere quitarse la sed, tómese agua, ¿sí? Esa es la diferencia entre un vendedor y un asesor. Que uno te va a contar los beneficios y el otro te va a contar los riesgos que tú tienes al invertir por un lado. Eso significa un asesor. Ustedes van a poder diferenciar. Me encantó eso. Muy buena. Me gusta la comparación. Me lo quedo. Estoy cobrando derechos de autora. Entonces, lo pagaremos, con gusto. Entonces, si la persona quiere descubrir si está frente a un vendedor o a un asesor, el vendedor te va a hablar de los beneficios, el asesor te va a hablar de los riesgos. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de esta parte, lo que es la liquidez y la accesibilidad que podemos tener en esos casos. ¿Lo lees allí bien o te lo pongo un poquito? No, ya empezó la agresión. Ahí, mira, estamos complaciéndote en aras de tu cumpleaños. Ahí lo tienes. En aras de vísperas de tu cumpleaños, Alberto, no te puedes quejar. Mira, Alberto. Dios mío. No, te estás... Ahí. Tony, lo estás ofendiendo, pobrecito. No, para ti también, para todos. Mira, hablemos entonces lo que es liquidez y accesibilidad para efectos de los fondos de inversión. Conversemos esa parte donde hablamos de la alta liquidez, la conversión que puede tener efectivo en días, accesibles desde pequeños montos. Coméntanos un poco. Sí, los fondos, uno puede entrar... Y ya lo decíamos hace un momento, que hay fondos que están muy de moda. Invertir en fondos es bastante fácil. Tú lo haces desde tu celular, depositas en las cuentas de estos fondos y ya está. Con riesgo o sin riesgo, no, ya hablamos de los riesgos, los riesgos asegurados, no asegurados, regulados o no regulados. Pero tú puedes estar invirtiendo en fondos desde $100, $50, se puede. Entonces sí, hay una barrera de entrada menor. Bien,
Los bienes raíces no te cuesta nada, te cuesta $50, ¿ok? Nada te cuesta $100. Ya dijimos que se puede empezar con poco si es que invertimos en bodegas, en parking, etc. Entonces, en términos de acceso, gana el fondo, ¿sí? En términos de liquidez, vamos a que para que la gente sepa qué es la liquidez. En cuánto vuelvo a recuperar mi dinero o en cuánto tiempo tengo billetes en mi mano. También va a depender. Si bien los fondos tienen liquidez o tiempos cortos, también hay fondos que están por obligación que sean largos. Si no, tienes penalización. ¿Okay? Y en términos inmobiliarios ya decíamos, generalmente los plazos son más largos, pero volvamos a lo mismo. Si la propiedad es tuya, puedes jugar con liquidez corta con las entradas y salidas. Pero sí, dado que es un edificio, es algo, yo no lo puedo mover tan fácil, ¿sí? Entonces por eso se habla que la liquidez es más larga en los fondos de inversión inmobiliaria o la inversión inmobiliaria como propiamente tal. Correcto. Ahora, lo que son los factores de decisión. Aquí tenemos esta pirámide y queríamos verla contigo. Danos tu opinión en relación a esta pirámide que te estamos poniendo aquí. La pirámide la construyeron siendo la punta lo preferido o la base lo preferido. No, permíteme que estoy tapando aquí. Tomemos la base como el preferido. Bien, entonces tendríamos que empezar a invertir la pirámide. ¿Por qué? En términos estratégicos, cualquier decisión estratégica, las personas tienen que iniciarla por el objetivo, ¿ok? ¿Por qué? Esto te lo voy a poner también con otro ejemplo. Si tú dices, quiero ir de vacaciones, ese objetivo está muy mal puesto. ¿Por qué? Porque si entre los tres decimos, ¿saben qué? Vamos a planificar que nos vamos de vacaciones. Y hasta ahí llegamos. Y estamos planificando las vacaciones. ¿A dónde? Quizás Tony quiere ir a Roma, Susana quiere irse, no sé, a Cuba, y yo me quiero ir a ver a mi familia a Santiago de Chile de vacaciones. Entonces, dado que el objetivo está mal puesto, no llegamos a un buen término. Un objetivo tiene que ser siempre la base de una estrategia de vida o una estrategia financiera. Entonces, tu objetivo tiene que ser, quiero ganar 15% anual. Vale. O, ¿sabes qué? Quiero ganar 3% anual, pero sin nada de riesgo. Pero tú defines exactamente cuál es tu objetivo. Y de ahí ya empiezas hacia arriba, justamente a construir todo lo que está en esta pirámide. ¿Cuánto tiempo de gestión me va a significar? ¿Cuál es el capital que yo tengo? La tolerancia al riesgo, el horizonte. Todo eso son factores que me van a hacer, tal cual como en el ejemplo de las vacaciones, cuando yo digo vacaciones, pero ya no es vacaciones amplias. No, nos vamos los tres a Roma en mayo, del día 5 de mayo al 20 de mayo. Eso es un objetivo claro. Entonces, dado definido. Que los tres, perfectamente definido. Dado que los tres sabemos que nos vamos a Roma del 5 al 20 de mayo, vamos a poder revisar cuál es el clima de Roma entre el 5 y el 20 de mayo. Entonces vamos a saber qué ropa vamos a llevar, cuánto valen los tickets aéreos a Roma en esa fecha. Entonces vamos a saber si podemos o no podemos. Pero tienes cuenta que uno comienza siempre con el objetivo y después empieza con las variables que en términos de inversión son el horizonte del tiempo, la tolerancia al riesgo, el capital que yo voy a invertir, los tiempos de gestión y otros factores más que puedan aparecer. Pero lo primero, siempre el objetivo muy bien definido. Cambiemos el orden. Entonces el orden es de la punta como objetivo principal hacia abajo. Tal cual, por eso te decía, por eso que ojo, puede ser una pirámide invertida igualmente, pero el inicial es lo que en este momento está en la punta de la pirámide. El inicial siempre el objetivo. Perfecto. Ahora, hablando de este tema, ok, hablemos un poco de la estrategia combinada para que podamos definir lo mejor de ambos mundos. Aquí hay un planteamiento y quisiera que lo viéramos, me des tu opinión y, por supuesto, qué sugerencias puedes hacer tú en ese sentido. Ok, a ver, cuando uno va a hacer una inversión, todos podemos ser inversionistas, ya dijimos, hacer inversiones en fondos se puede entrar desde muy poco. Siempre lo mejor es diversificar. Vamos al caso justamente de las vacaciones. Si en las vacaciones donde ponemos nuestros ahorros, todos nuestros ahorros, y esto le ha pasado a mucha gente lamentablemente, y se gastan todos los ahorros en un solo país. Yo no quiero saber, lamentable situación, pero lo que es las personas que han ido a
una isla paradisíaca en tal fecha y les tocó justo un huracán. O sea, se acabaron las vacaciones y el dinero lo perdiste. ¿Por qué hablo con términos de la vida? Porque a veces, muchas veces, pensamos que las decisiones como esta de riesgo son solamente en términos financieros. No, las decisiones de vida también. Si no están bien definidas, no están bien analizadas y yo no diversifico, siempre me voy a enfrentar a un riesgo mayor, ¿sí? Entonces, siempre el consejo es: señora, señor, diversifique. Es que, Alberto, tú tú dijiste que las inversiones eran mejor que los fondos. No, no estoy diciendo que las inversiones son mejores que los fondos. Es que en muchos parámetros la inversión inmobiliaria le gana a un fondo. En muchos, no en todos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si usted tiene 10, invierta algo en fondo, invierta algo en inmobiliario, juegue con su dinero para siempre tener una inversión diversificada y la mayor cantidad del dinero póngalo en eso que le entregue un poco de mayor seguridad. Aquí quiero hacerte una pregunta muy puntual. De un capital determinado de X cantidad de dólares o millones de dólares, ¿qué porcentaje mínimo al menos recomiendas tú en inversión inmobiliaria? Indistintamente como lo inviertas y diversifiques en lo inmobiliario, ¿cuánto es el porcentaje que tú recomendarías al menos de tenerlo en inmobiliario? El 51%, cosa de que el inmobiliario siempre sea más grande que cualquier otra inversión. Ok, ya después cómo lo distribuyes es otro tema, pero quería escuchar tu opinión en ese aspecto. Ok, gracias, Alberto. Y te tendría otra pregunta. Si tengo mucho dinero y tengo obviamente la mayor parte de mi dinero invertido en mi país y estoy empezando a diversificar en otro país, en un segundo país, ¿serías de la tendencia de buscar diversificar en otros países que te ofrezcan buenas oportunidades? 100%. Y es excelente la pregunta. La diversificación no es solamente en tipos de productos. La diversificación tiene que venir también fuera de fronteras. Cada país, cada ciudad ofrece oportunidades distintas. Entonces, yo tengo mucho dinero, me puedo permitir el lujo de estar en distintos lugares. Pero ahí quizás también quiero romper el mito del mucho dinero. Supongamos que una persona tiene 10.000 y que las bodegas, supongamos que las bodegas valen 3.000 cada una. ¿Qué le diría yo a una persona? 3.300 cada una. Entonces los 10.000 le alcanzan para 3 bodegas. ¿Qué le diría yo a la persona? No se compre las 3 bodegas en el mismo lugar. Cómprese una bodega en Miami, cómprese una bodega en París y cómprese una bodega en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Diversifique. Sí. Correcto. Es que estás minimizando los riesgos cuando diversificas, no solamente en tipo de producto, sino también geográficamente. Así es. Que mira, en términos de inversiones, la gente comete un gran error, que es involucrar el sentimentalismo. No es que yo voy a invertir en mi país. Muy bien, señora, señor. Y si el país lo gobierna un mono, lo gobierna Godzilla, y usted tiene todo su dinero en su país. Bienvenido a amar a su país. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo proteja. Sí, patriotismo. Aquí voy a colocar todo en mi país. Carazo error. Pero es que por supuesto, o sea, yo ayer estaba con una persona que justamente me estaba pidiendo cierta asesoría financiera y me dice es que yo no voy a invertir fuera de mi país. Bien, y yo le dije, ¿qué pasó con el último presidente de su país, el penúltimo presidente de su país, que se le antojó declarar que él era el magnánimo supremo hace dos presidentes atrás y ese está hoy día detenido? ¿Qué hubiese pasado si no lo sacan del poder? ¿Qué pasa con su dinero? Me dice, bueno, Alberto, pero es que para eso lo tomaron detenido. Ok, ¿y sabe qué? Unos kilómetros más arriba de su país, unos kilómetros más arriba, hay un caballero que lleva 30 años en el gobierno. Entonces, cuidado. Pero es que yo amo mi país y yo no le digo que no ame a su país. Claro, simplemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuide su dinero. Así es. Bueno, continuamos entonces con los 3 puntos que nos restan ya para ir culminando esta fabulosa disertación que hemos tenido. No, a ver, pero un poco ya lo comentamos, Tony, cuando la exposición inmobiliaria, o sea, añadir filas, etcétera, porque ahí lo que estamos haciendo, Tony, es diversificar, que es justamente lo que dice el título. Diversificar entre los distintos fondos, las distintas alternativas inmobiliarias, diversificar en propiedad, que yo maneje la propiedad o que la propiedad la maneje otro. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si en los fondos tengo un asesor muy bueno? Y aquí la gente puede decir, es que Alberto me mareé, porque yo no logro identificar qué es mejor o qué es peor. Es que, señor, yo nunca lo voy a decir qué es mejor o qué es peor, porque en términos absolutos jamás voy a hablar en términos absolutos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tomar la decisión. Entonces, volvamos al ejemplo de la bebida cola. Si usted se quiere tomar la bebida cola, bueno, ya es problema suyo, por mucho que yo le diga que tomar agua tiene más beneficios. Es más saludable. ¿Sí?
Pero, y uno puede decir, pero qué aburrido tomar agua todos los días. Bueno, tomes una cola todos los domingos, ya está, vamos diversificando. Así es, así es. Y hay algo importante, yo creo que cuando hablamos de bienes raíces y fondos de inversiones también tenemos que hablar del tipo de cliente que tú también lo tocabas. Y es que si hay un cliente que quiere o alguien que quiere, un inversionista, vamos a decir, no es un cliente, es un inversionista que quiere colocar su dinero, pero es conservador, no es del tipo de inversionista arriesgado. Yo pienso que se podría sentir más cómodo siempre inclinándose hacia la balanza de los bienes raíces más que hacia los fondos de inversiones, que creo que le va a dar más tranquilidad mental que otra cosa. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Además de la tranquilidad mental, o sea, ¿de dónde viene la tranquilidad mental? Que ese señor puede ir a tocar sus ladrillos. Eso yo creo que es la mayor tranquilidad que tiene una persona que invierte en bienes raíces, que lo puedes tocar, ¿sí? Los otros... Tienes control, tienes control. A ver, fíjate, las personas que hayan invertido en esta, nunca voy a nombrar marcas, pero en este auto eléctrico tan famoso que tiene una T, los que hayan invertido en ese auto con la T tan famoso, hoy día se están cortando la cabeza porque el caballero se las dio de político, ¿sí? Y ahora nadie quiere comprar el auto de la T, entonces las acciones de esa T están por el piso. Así es. Que venía con un comportamiento ya al descenso y muy errático, y ahora con esto definitivamente buen ejemplo de lo que has dicho. Hay factores que inclusive no los controla el que compró la acción, los controla el tenedor o el dueño de la acción, porque tomó decisiones que están afectando. Tal cual. Bueno, Alberto, mira, la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que hemos hablado. Y quisiera primero agradecer a todos los que están y tus palabras de cierre para esto que hemos conversado, que la verdad que es para ver esto una y otra vez, porque definitivamente es presentar la información y no decidir por el cliente. Tú eres un experto mostrando la información, dándole los números. Y danos tus palabras finales para esto que estamos culminando. A ver, creo que lo primero, gracias a los dos. Quizás como palabras finales es, al momento de tomar una decisión, primero ponga un objetivo muy claro y luego vea las distintas alternativas que tiene para lograr ese objetivo. Dice alguien por ahí una frase, todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero usted tiene muchos caminos para llegar a Roma en ese objetivo claro. Entonces, pero usted luego tiene que mirar los riesgos que tiene cada uno de esos caminos. ¿Sí? Entonces, en términos inmobiliarios, en términos de inversión, usted no se fije solamente en un detalle. Fíjese en muchos detalles para que tome la mejor decisión. Y la mejor decisión es donde usted se sienta más cómodo. ¿Ok? Y la comodidad muchas veces está muy ligado a la seguridad. Y ahí es donde usted tiene que tomar la mejor decisión. Pero, como resumen, primero, un objetivo claro y luego vea muchos caminos para llegar a ese objetivo. Y eso se llama diversificación. Yo quisiera agregar algo a esto que está diciendo Alberto, y es que definitivamente en cualquier decisión, sea de inversión o cualquier decisión de vida, definitivamente tenemos que buscar cuál es la puerta de entrada, pero también cuáles son las puertas de salida. Así es. Y entender algo que siempre le explico a mis inversores, que todo tiene riesgo. Todo tiene riesgo. Cuando alguien quiere una inversión no riesgo, no existe. No existe. Me recuerdo una vez una anécdota que cuando voy al médico para un proceso, para verificar algo, y le digo, mire, ¿cuál es el riesgo del procedimiento que me va a hacer? Todo tiene riesgo. Usted cuando vino aquí al hospital, ¿cómo se vino? Manejando. ¿Y no tuvo riesgo en la autopista? Sí, definitivamente sí. Uno piensa que el riesgo va asociado a un hecho solamente. No, el riesgo está asociado a la vida. Entonces creo que es más o menor riesgo. Así que, Alberto, de nuevo agradecido. La verdad que la pasamos muy bien y sin duda alguna nuestra audiencia también, viendo esta información de altísimo valor. Así que estaremos pendientes para otra oportunidad de seguir comentando y hablando de temas importantes como este. Muchas gracias. No, por favor, Gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Gracias, Tony.